Bien. Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Están por ahí? Dios Amén. los bendiga. Muy buenas tardes. Estamos esperando que nos abran las puertas de sus hogares para entrar una vez más con el maná diario. Así que Amén. vamos a ir esperando. Ahí siempre, ahí, bueno, ahí apareció Susi. Dios te bendiga. Matías, Amén. Bendiciones. Dios los bendiga allí adentro de sus hogares con este día frío. Ahí también está Walter. Walter, Dios te bendiga, Walter, grandemente. Eh, bueno, hoy es un día para estar adentro. Nosotros estamos acá en remerita porque tenemos el calefactor a full, pero se siente frío. Aquí atrás tenemos lo que es la puerta del balcón y se siente el frío. Amén. Así que, bueno, los saludamos en la paz del Señor, le damos gracias porque una vez más abren las puertas de Amén. sus hogares para poder entrar nosotros allí y compartir con ustedes, una vez más la palabra. Ayer, Amén. bueno, ayer fue un día lindo, en lo que es la presencia del Señor. Ayer el Espíritu Santo estuvo trabajando fuertemente en nuestras vidas, bueno, y en Amén. la vida de los hermanos también, que hay hermanos que después nos llamaron y y nos mandaron mensajes, bueno, de que el Espíritu Santo había estado obrando en sus vidas, que habían sido ministrados, habían sido sanados, que habían sido restaurados y que el Señor les hizo sentir también a ellos lo que nos hizo sentir a nosotros, ¿no? Amén. Ese pesar del Señor Jesucristo cuando veía a su ciudad tan ciega. Y bueno, el Señor sentía lo mismo cuando miraba hacia esta ciudad también, ¿no es cierto? Gloria a No somos tan Dios. diferentes, ¿no? Amén. 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 Gloria a Dios. Sí, la verdad que ayer la presencia de Dios fue muy fuerte, al menos aquí en casa. Bueno, hacíamos fuerzas para no llorar más, porque para no cortar la transmisión, ¿no? Pero la verdad que sí, que pudimos, hay hermanos que mandaron mensajes que habían sentido el dolor de Jesús cuando entraba A Jerusalén. Jerusalén y ya él había visto la condición, ¿no? Cómo estaba la ciudad y cómo estaban y sus propios hermanos, ¿no? Y eso es tal vez lo que más duele, ¿no? Porque uno del mundo sabe que el mundo, bueno, el mundo es inconverso y el mundo va a pagar mal, pero uno siempre espera que de los hermanos no pase eso. Pero bueno, la palabra de Dios dice que el trigo crece juntamente con la cizaña y bueno, es Amén. así. Amén. En algún momento el Señor separará la cizaña del trigo, pero lo va a hacer Él. Cuando llegue el tiempo lo hará Él, porque Él sabe cómo hacerlo. Él es, él tiene tacto, es manso, es humilde, Él sabe cómo tiene que hacer las cosas. Tal vez si lo tuviéramos que hacer nosotros, bueno, haríamos desastres, ¿no? Así que bueno, la verdad que es una bendición cuando el Espíritu Santo está ministrando, realmente enfoquémonos y no nos distraigamos. Yo te invito a que en esta hora que puedas tomarte este tiempo, que separes este Amén. tiempo del maná diario para una forma de dárselo al Señor, ¿no? De consagrárselo al Señor. Este tiempo es como cuando vamos a la iglesia y nos sentamos y nos paramos y adoramos y aplaudimos. Es el tiempo para darle la gloria al Señor, aunque la gloria al Señor se la tenemos que dar todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero es el tiempo que separamos donde nos juntamos todos, ¿no? Y bueno, esto es algo así, hermano, ¿no? Es un tiempo donde usted está de aquel lado, nosotros no lo vemos, pero nosotros sabemos que ustedes están ahí, nosotros estamos acá, ustedes nos ven a nosotros. Y es un tiempo, es como si estuviéramos celebrando el nombre de Cristo y todos juntos, ¿no? Como cuando estamos en la iglesia, ¿eh? Recuerde que la iglesia, no las paredes, lo que extrañamos tal vez sean las paredes, ¿no? El edificio, pero el templo somos nosotros, Amén. hermano. Nosotros somos la iglesia y la iglesia está más viva que nunca. Y creo que he escuchado personas decir, ¿no? Hermanos de la fe, ¿no? En otras partes del mundo, de que nunca se había visto, digamos, tantas personas que se han acercado, han pedido oración, personas que inconversan, ¿no? Que piden oración, y bueno, mediante esa oración también se acercan a los pies de Cristo, ¿no?
por fe, ¿no? No saben lo que les pasa, pero hay gente que está con depresión, hay gente que está turbada, gente que tiene ataques de pánico, gente que piensa que todo esto es el fin del mundo y no entiende lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es algo nuevo para todos, nunca tuvimos tanto tiempo encerrado. Entonces, la gente tiene temor. Bueno, si por ese motivo llegan a los pies de Cristo, bienvenido sea, ¿no? Amén. Después el Señor se va a encargar de sacar todo el temor, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que gloria a Dios, bienvenida hermana Dina, hermano Tito, Amén. Familia de Pancho, Vero, sus hijos, el Señor les bendiga a todos ustedes. Amén, Dios los bendiga. En este día, qué bueno que que puedan conectarse, Johnny también, gloria a Dios, nuestro hijo Mati, también bendiciones Mati. Así que bueno, gloria a Dios que podamos tener esta oportunidad. Carmen, ¿qué tal? Bendiciones. Carmen querida, Alfredo, el Señor Amén. les bendiga, el Señor pueda entrar en su hogar en esta tarde a través de su Espíritu Santo y pueda bendecirlos en gran manera. Amén. Vamos a orar. Amén, sí, vamos a orar porque tenemos un tema que sería bueno darle bastante tiempo. Amén. Porque habla de 3 reyes, ¿no es cierto? Amén. Y vamos a tratar de explayarnos en los 3 reyes, porque con uno solo no alcanzaba, sino que había que ver la diferencia. Amén. Y había que ver el trato de Dios y el contraste de uno con otro. Son todos familiares, porque son padre, hijo y nieto. Amén. Así que vamos Sería a bueno ver. que los hermanos ya vayan buscando en su Biblia, según Primera de Crónicas, que puedan tener la Biblia ahí a mano. Si usted quiere tener un cuaderno para apuntes, también puede Amén. tener para anotar. Y bueno, así que vamos a hacer una oración. Segunda de Crónicas 18, para que vayan buscando. Bienvenido Juancito Mesia, bienvenido vos, tu familia. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día, Señor, por una nueva oportunidad que nos da, Señor, como cada día, de poder estar aquí, Señor, desde nuestro hogar, Señor, desde este ministerio, Agua de Vida a las Naciones, Señor, aquí presente, Señor, la iglesia más viva que nunca, Padre, porque la iglesia somos todos nosotros, Señor. Señor. Tal vez anhelemos y extrañemos, Señor, el templo, Señor, los locales, Señor, los asientos, pero Padre, tú has sacado esa comodidad que teníamos, Señor, y no has dejado, Señor, guardados en nuestros hogares para levantarnos en oración, para Señor, que pongamos y desarrollemos el ministerio de la oración intercesora, Señor, para orar, para ayunar, para leer tu palabra, para estar en comunión contigo, Señor, y también para usar las redes sociales, Señor, esta oportunidad que tú nos das de poder compartir este maná diario, este alimento, este pan de vida que viene del cielo, Señor. Por eso en esta hora, Padre, nos presentamos, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si ha habido algo que a ti no te ha agradado en nuestras vidas, seguramente, Señor, que no hemos hecho todas las cosas bien, Señor. Seguramente que ha habido enojo en nuestros corazones, Señor, raíces de amargura, ira, Señor, alguna contienda, Señor, algún pensamiento de crítica, alguna discusión familiar. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos cada uno de nosotros, reconocemos que somos pecadores, Señor. Tal vez no vivamos en pecado, pero, Señor, porque vamos camino, Señor, a la estatura de Cristo, Señor. Por eso, Señor, reconocemos que nos cuesta, Señor. Hay áreas de nuestra vida que son difíciles, Señor, que debemos crucificarlas cada día. Por eso en esta hora ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de la vida de cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor, compartiendo, Señor, este tiempo. Señor, los bendecimos en gran manera, Señor, y le damos gracias, te damos gracias a ti por esta oportunidad que nos da de poder llevar este alimento diario, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control y dominio, Señor, de todo lo que digamos en este día. Señor, queremos que tú nos ministres, Espíritu Santo, en esta hora. Señor. Que tú puedas quebrantar nuestros corazones en este día, Espíritu Santo, porque tú eres el que trae convicción de pecado en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Señor, bendice la vida de tu siervo, Señor. Bendice la palabra que tú le has dado en este día, Señor, que pueda ser de provecho para todos nosotros el alimento, el maná, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, prepara, Señor, esa tierra, Señor, la tierra fértil, Señor, para que la palabra, la semilla pueda caer en buena tierra y pueda dar los frutos, Señor, esperados, Padre. En el nombre de Jesús, Señor,
Con la autoridad que nos das, atamos todo poder de las tinieblas, Ahora, todo Señor, en el aquello, nombre Señor, de que quiera Jesús. venir en contra de nuestras vidas, toda perturbación, toda distracción. Señor, toda perturbación en nuestras mentes, todo cansancio, Señor, toda carga, todo peso, Señor, toda ansiedad de nuestras vidas. Te pedimos que la saques ahora en Oh, el nombre sí, de Jesús. Señor. Señor, desatamos nuestras En el mentes, nombre de Señor, de todo Jesús. aquello que no sea tuyo y de la vida de nuestros hermanos, Padre. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos Santo esté tu nombre, ministrando en Jesús. esta hora, que tú nos llenes, Espíritu Santo, y que En el podamos nombre de alimentarnos Jesús. con la palabra que sale de tu boca, Señor. En Señor, el nombre quédate de con Jesús, nosotros, Señor, y bendícenos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra. Glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Reconocemos que tú eres santo, 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 Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria Gloria a Dios. Sí, Aleluya. amén. Amén. Dios los bendiga. Aquellos Dios te hermanos se están bendiga. agregando. Hermana Janet, hermana Florcita, hermana Eva también, Cabrera. Amén. Bueno, Yo que se los están invito a conectando. que, bueno, si han abierto su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a enfocarnos ahí, pero vamos a pasear un poco. Hoy es un día de paseo por la Biblia. Instituto Bíblico va a ser Sí, hoy. digamos de que Un ensayo. no vamos a pasear mucho porque van a ser una hoja para atrás del 18 y vamos a ir después una hoja y media para adelante porque vamos a ver el perfil de tres reyes, ¿no? Amén. Vamos a ver y poder con la ayuda de Dios y de las herramientas que el Señor nos da, ¿no es cierto? Como siempre decimos, la hermenéutica y la exegesis, ¿no es cierto? De poder trasladar lo que Dios hablaba sin sacarlo del contexto y la profundidad histórica que tiene, ¿no es cierto? Que podamos nosotros aplicarnos, porque eso es lo que hace la exegesis, ¿no? Es poder agarrar el texto que ha sido interpretado y poder aplicarlo a este tiempo, al tiempo contemporáneo. Tiene mucha riqueza, no lo podemos aplicar literalmente porque en algunos casos está hablando directamente de la nación de Israel, está hablando del pueblo de Dios y no de la iglesia, pero sí siempre hablamos del Israel espiritual, ¿no es cierto? Y entonces podemos aplicar nosotros porque esto es son lecciones de vida las que el Señor tiene aquí con los reyes, con los reyes. Así que vamos a hablar de tres reyes, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Asa o Asá, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de Josafat y también vamos a hablar un poco de Joram. Asa padre, vendría a ser Josafat hijo y Joram nieto. Y vamos a ver aquí un poco, vamos a hablar de cómo eran cada uno de ellos. Y aunque los dos primeros de ellos fueron buenos, hicieron muchas cosas, muchas reformas, hicieron cosas muy buenas para Judá, para Judá, y vemos de que podemos nosotros aplicarlo nosotros en nuestras vidas y ver de cómo estos reyes hicieron reformas, cambiaron hábitos de su pueblo, porque el pueblo venía de idolatría y no idolatría, nosotros ya eso lo hemos visto en todos los reyes anteriores, los reyes que siguen, siempre alguno se vuelve a la idolatría, y de cómo Dios aún usa, ante la diferencia, ¿no es cierto?, de reinados, a distintos reyes para tratar con Israel. Con Judá en este momento, porque está Israel, que viene a ser el reino del norte, y Judá, que es el reino del sur. Me acuerdo cuando nosotros empezamos a leer eso, nosotros decimos, Israel es todo. Y claro, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos que a Jacob le dijo, ya no te llamaré más Jacob, sino te llamaré Israel. Pero después se divide lo que es el reino del norte y el reino del sur, ¿no es cierto? Quedan 10 reinos del lado del norte y 2 reinos del lado del sur, ¿no es cierto? Que es Judá y Benjamín, y después del otro lado quedan todos los demás reinos. Pero Dios estaba con Judá. ¿Por qué? Porque de la tribu de Judá era de donde venía el Mesías. El Mesías iba a venir del linaje de David y Dios respetaba su palabra, ¿no es cierto?, para el linaje de David. Así que vamos a leer unos versículos del capítulo 18
después vamos a volver un poquito para atrás, vamos a avanzar para ir metiéndonos en las historias de estos reyes. Dice así, capítulo 18, segunda de Crónicas. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Primera o segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas. Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Sí, ahí está anotado, creo que yo ya lo había dicho. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y les persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Amén. Aquí vemos a Josafat, rey de Judá, vendría a ser el reino del sur, y el reino del norte era Acab, ¿no es cierto? Que eran las otras tribus, pero que se habían desviado. Aún el pueblo de Israel, la tribu de Judá se desviaba igual. En cualquier momento siempre se iba en pos de la idolatría, y cada rey bueno que entraba tendría que andar derribando los lugares altos, los altares, ir a los montes a sacar. Aún dice que hacían en los montes, con los árboles hacían ídolos de madera. O sea, el pueblo se volcaba enseguida a la idolatría. Entonces, acá, enemigos, ¿no es cierto? Porque siempre estaban peleándose. El reino del norte siempre estaba en contra del reino del sur. Y vemos después también cómo el hijo de Josafat pide ayuda para pelear con el reino del norte, ¿no? Aquí estaban amigos, ¿no es cierto? Pero todas estas cosas a la larga traen consecuencias. Por eso todo esto se llamó, ¿no es cierto? Toda acción tiene consecuencias. Asa reinó del 913 al 873 antes de Jesucristo. Josafat lo sucedió del 873 al 848 antes de Jesucristo. Y Joram del 848 al 841. Reinó muy poco tiempo Joram. Pero así todo hizo lo malo, muy malo, muy malo. Y vemos, antes de pasar al 18 para extendernos ahí, vamos a ver quién era Asa, ¿no es cierto? Asa dice que era en el 16:1. En el año 36 del reinado de Asa, dice, subió rey de Israel contra Judá, dice, ¿no es cierto?, el reino del norte. Fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar ninguno, dice, al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa, dice, la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, el rey de Israel. O sea, el rey de Siria tenía alianza con el rey de Israel, a fin de que se retire de mí, dice, y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel Mahim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Y oyendo esto Baasa, dice, cesó de edificar en Ramá y abandonó la obra. Bien, aquí vemos al rey Asa o Asa, el padre de Josafat, que él busca ayuda. Y vemos nosotros de que el reinado de Asa fue muy bueno, porque el reinado de Asa fue muy bueno en el sentido que él hizo muchas reformas religiosas. Ustedes quieren después leer en su casa el capítulo 15, las reformas que hizo él, ¿no es cierto? Y vemos montones de cosas que él hizo que beneficiaron a Judá, ¿no es cierto?
Vemos allí que el reinado de Asa, dice, después que Abías, el padre de Asa, es sepultado, Asa hizo lo bueno y lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, en el capítulo 14. Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró imágenes, destruyó símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Hizo volver al pueblo de la idolatría, dice, asimismo quitó asimismo de toda la ciudad de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz. O sea que Asa tuvo un reino en paz. Hizo muchas reformas religiosas, hizo montones de reformas, y vemos de aquí que Asa pide ayuda al rey de Siria para poder ir en contra del rey de Israel, ¿no es cierto?, que era del reino del norte, porque el reino del norte lo estaba sitiando y en algún momento lo iba a querer conquistar. Y entonces Dios permite eso, Dios permitió que pasara eso, pero Dios no le gustó eso, y eso en algún momento Dios lo iba a cobrar. ¿Por qué? Porque no había confiado en él, sino que había confiado, siendo de que Dios le había prometido un reinado de tranquilidad y de paz, ¿no es cierto? Y Asa tenía que ver, ¿no es cierto?, de que no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado una palabra a él de que iba a haber paz, iba a haber tranquilidad. Aparte, él iba a derrotar a todos los enemigos que se le presentaran. Pero Asa hace alianzas. Y esa alianza quedó ahí. Y vos decís, ¿en qué puede perjudicar la alianza? En ese momento no perjudicó en nada, ¿no es cierto? Porque Asa después muere. Dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enferma gravemente de una enfermedad en los pies, y en su enfermedad, dice, no buscó a Jehová. Dice, sino a los médicos. O sea que hay, aparte de hacer una alianza, no confió en Dios de que Dios lo pudiera sanar, sino que dice que él puso sus esperanzas en la ciencia, primero, que no es malo, ¿no? Que no es malo, pero primero tendría que haber buscado a Dios. Claro. Y más lindo que los médicos eran médicos egipcios. Dice que después de esto, bueno, Asa muere, dice, murió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que habían hecho para sí en la ciudad de David, lo pusieron en su ataúd, en el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparado por expertos perfumistas, hicieron un gran fuego en su honor, quemaron incienso en su honor. El reinado, a pesar de todo, había sido bueno, pero había algo que a Dios no le había gustado. Pero hasta ahí no pasa nada. Entonces muere Asa, y en su lugar reina Josafat. En el verso 17 encontramos parte de lo que habla del reinado de Josafat. Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Se hizo fuerte contra el reino del norte. Acuérdense ustedes que aquí en este tiempo, cuando habla de Israel, no habla de todo Israel. Cuando dice Israel, habla del reino del norte, que eran las otras tribus, y no estando incluida la de Judá y la de Benjamín, que eran las tribus que fueron, ¿no es cierto?, obedientes a la palabra de Dios, que fueron los sucesores del trono de David, aquellos que guardaban su palabra, aunque muchos se desviaban, pero era donde el linaje de David era conservado, y el linaje para el Mesías. Entonces, él se hizo fuerte, dice, contra Israel, y puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente en todas las guarniciones. Y dice, Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo, dice, en los primeros caminos de David, su padre. Siempre cuando hablan de David, su padre, habla, decía el padre de todos los reyes, ¿no es cierto?, cuando habla de David. Y anduvo en los caminos
de su antepasado. Anduvo en los caminos buenos. Dice, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en su mandamiento, y no según las obras de Israel, no según las obras del reino del norte, que el reino del norte era un reino, ¿no es cierto? Aunque eran israelitas, descendientes de Abraham, eran adoradores de Baal, adoradores de Acera, eran idólatras, ¿no es cierto? Era el pueblo de Israel rebelde que se iba vuelto a la idolatría. Y entonces el Señor allí estaba bendiciendo de tal forma a Josafat y lo había hecho muy poderoso, le había dado muchas provisiones, le había dado muchos soldados y era realmente muy, muy fuerte. Miren que aún los filisteos, dice, traían presente a Josafat, dice, tributos de plata, los árabes también trajeron ganado, trajeron oro, o sea, 7.700 machos cabríos, trajeron también carneros, o sea que era un reino muy bendecido y donde había mucha paz. Bien, aquí vamos a encontrar ahora la primera consecuencia de una acción por su padre. Uno dice, pero los hijos no heredan los pecados de los padres porque, ¿no es cierto?, en la gracia no sucede eso, ¿no es cierto?, tampoco en la ley, porque cada uno es dueño de sus acciones y cada uno responde a las acciones que hace. Pero cuando esto sucede es porque hay un precedente. Entonces, Josafat, haciendo lo bueno, se había criado con su padre Asa. ¿Y su padre Asa qué había hecho? Había hecho alianza. Y su hijo, que andaría por ahí, porque después le sucedió, él sabía de esto, porque estaba en el reino, estaba en los palacios, estaba por ahí, era un niño, estaba en las reuniones y veía que su padre hacía negocios y alianzas con un pueblo que no era amigo de Israel, que no era amigo ni de Israel ni de Judá. Entonces esa imagen queda. Entonces en el capítulo 18 vemos esto. Tenía pues Josafat riquezas y gloria, tenía todo. Dios le había dado todo, en abundancia. Y contrajo parentesco con Acab. Dice, y después de algunos años, dice, descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo cual Acab mató muchas ovejas, bueyes para él, para la gente que con él venía, y lo persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. ¿Qué hace Josafat? Comete un error que ya venía de su padre. Y eso a él lo marca porque él sabe lo que había hecho su padre. En algún momento hizo una alianza y esa alianza él la copió. Claro. O sea que aunque Asa fue un rey excelente, dice que Dios dijo que fue excelente, casi perfecto. O sea, casi perfecto. O sea que tuvo alguna imperfección. Y la imperfección fue haber hecho una alianza, dice, con Siria, ¿no? Y haber hecho una alianza, no haber acudido a Dios cuando estaba enfermo. Entonces eso queda en el corazón de su hijo y él hace lo mismo. Pero no solamente hace lo mismo, sino que va más allá. Fíjense y presten atención en el versículo 1 del capítulo 18. Tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia. ¿Qué dice? ¿Y contrajo qué? Parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? Acab era el rey del reino del norte, del reino que había tratado de sitiar a su padre. ¿Cómo? ¿Sí? Era un enemigo de la familia, digamos. O sea que él, increíble, Josafat, haciendo lo bueno, hace alianza con aquel que había tratado de sitiar a su padre, con ese mismo reino. Pero no solamente hace alianza común, ¿no es cierto? Debe haber hecho una alianza política, pero también familiar. ¿Por qué? Contrajo parentesco con Acab. ¿Sabe qué hizo? El primogénito de Josafat se casó con la hija de Acab. Increíble, ¿no? El primogénito hizo una alianza familiar. Algo que
que Dios no lo había mandado. O sea, Dios te daba libre elección, como nos da todo. Y aquí comete el error, ¿no es cierto?, Josafat, de hacer una alianza con Acab. Y Acab era de lo peor. El rey Acab era de lo peor. Él quería guerrear con todo. Habría querido guerrear con el padre. Con el padre de Josafat. O sea, el reino del norte había hecho lo mismo. Había querido conquistar también. O sea que ahí seguro que habrá habido algún trato o algo. Y entonces Josafat cede y ve y va a visitarlo, dice. Y lo que acaba hace es recibirlo, ¿no es cierto?, con todos los honores. Hace una fiesta tremenda para recibirlo. Y dice que, bueno, lo persuade, ¿no? Porque mata muchas ovejas y bueyes. El hijo Acab al rey de Israel. Dice, dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá. Claro, ya había una alianza. Y le dice, ¿quieres venir conmigo a pelear? ¿Quieres venir conmigo a la guerra? Vamos a hacer guerra, hagamos alianza para hacer guerra. Siendo de que Dios le había dado promesa de paz en su reinado. Había promesa de paz en su reinado. En el del Padre también ya venían muchos años de paz y de prosperidad. No entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué comprometerse si Dios te había dado la paz y la prosperidad? ¿Para qué hacer alianza con el enemigo? Es increíble. Es increíble. Increíble que sucediera eso. Y dice, y el rey, dice, Josafat le dice, sí, yo soy como tú. ¿Cómo que yo soy como tú? Si el otro era un idólatra, era un perverso. Y la alianza que hace lo lleva a decir, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra, claro, porque ya había una alianza familiar. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo lo que Dios está queriendo decir? Los compromisos que se toman cuando hay alianzas. Una alianza familiar puede ser una alianza familiar tuya. De que tú entregues a tu hijo o a tu hija a un yugo desigual. ¿No es cierto? Y que esa persona sea una persona mala, no sé, un traficante de droga, un drogadicto, y que parece que es buena familia y te van a recibir bien. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace es te recibe bien para que vos te sientas cómodo. Y una vez que hiciste una alianza, ¿qué vas a hacer? Tenés que responder a esa alianza, como aquí Josafat tuvo que responder a la alianza. Y Josafat tenía que en algún momento zafar de esto, pero le iba a ser difícil. Entonces Josafat lo va a visitar y dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aquí vemos un poco de claridad en Josafat diciendo, bueno, vamos a consultar. Quiero que consultes a la palabra de Jehová para ver qué nos dice. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot y Galat? Dice, ¿o me estaré quieto? 400 profetas de acá. ¿Qué eran? Pero eran profetas. Falso profeta. Claro. Falso profeta. Eran falsos profetas que le iban a decir al rey lo que él quería escuchar. Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Eso es lo que le dijeron los 400 profetas al rey acá. Pero Josafat, conocedor de las cosas de Dios, y con un poco de temor todavía, aunque ya había metido la pata hasta el cuadril, ¿no es cierto? Ya estaba comprometido familiarmente, ya había hecho alianza familiar con el rey Acab y ya no podía volverse, pero él tenía que buscar alguna salida. Dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? O sea, ¿qué estaba diciendo? Que los otros no eran de Jehová, eran falsos profetas. Porque dijo, ¿hay aquí algún otro profeta? Dice, ¿algún profeta de Jehová? Para que por medio de él le preguntemos. O sea, dijo Josafat, si me voy a embarcar en algo, bueno, que sea seguro.
Entonces el rey de Israel respondió a Josafat: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Analicemos esto. O sea, el rey acá sabía que había alguien de que hablaba a Jehová a través de él. Pero ¿por qué tenía profetas? 400 profetas falsos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? La necesidad que tenía el rey era el orgullo, la vanagloria, la soberbia. Y aparte de él, la orden era de que los profetas profetizaran lo que él quería oír. O sea, no podía haber un profeta que profetizara algo malo para él. Todos los profetas siempre profetizaban cosas buenas para el rey acá. Y eso es lo que estaba buscando. Dice: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Dice: mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena. ¿A quién le hace acordar eso usted? Si no, siempre mal. ¿A quién le hace acordar? ¿Qué le hace acordar en estos tiempos? ¿No? ¿A qué profeta es? ¿Qué profeta busca hoy el pueblo de Dios? ¿Qué profeta busca? Que le diga que está todo bien. Que le diga o que que le le va a ir bien. ¿Qué fue lo que han profetizado hasta ahora? Todo va a ir bien. No hay problema. Dios te va a prosperar, te va a entregar todo. Dice: lo que el diablo te robó, te va a ser devuelto. Multiplicado. ¿Sabe qué? Yo no quiero lo que el diablo me robó. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque ya lo tiene él. No quiero nada del diablo yo. Yo quiero lo que Dios me va a dar. Dios me va a dar mucho más de lo que el diablo me robó. Pero yo no tengo que entrar al campo del diablo a robar lo que me quitó. No, que se lo quede. Ya está sucio, feo. Lo tiene él. Dios te puede dar mucho más de lo que el diablo te robó. No quieras sacarle nada al diablo, claro que se lo quede. ¿Para qué lo quieres tú? Si ya está manchado. El diablo lo tomó. Dios tiene cosas mejores para tu vida y no tenés que ir a quitársela al diablo. Tenés que pedírsela a Dios, que es el dador de todo. Muchas veces hacemos de esto un gran show, ¿no? En los cultos especiales de guerra espiritual. Entramos al campo del diablo y hay canciones. Al campo del diablo entré a tomar lo que me robó. Bajo mis pies, sí, está bajo mis pies. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿O soy muy viejo yo? Creo que la cantaba Joelito Valderrama. Pero no tenemos que ir a buscar nada a la casa del enemigo. Porque lo que Dios te quiere dar, te lo va a dar Él. No tenés que ir a sacárselo al diablo. Está sucio, feo. Lo tuvo el diablo, no lo quiero yo. Yo quiero la bendición de Dios. Aparte, Él pelea por mí. Yo no tengo que ir a pedirle y a robarle nada al diablo. Yo no tengo que sacarle nada a Él. Que se lo quede. Dios me va a dar algo mucho y te va a dar algo mucho, mucho mejor de lo que el diablo te ha quitado. Porque el diablo no te puede devolver la paz, ¿sabíamos? ¿Qué te robó el diablo? ¿Te robó la paz? ¿Te robó la familia? ¿Te robó la dignidad con el trabajo? ¿Y qué tú crees que el diablo te va a devolver la paz? No, el único que te puede dar paz es Jesucristo. Entonces no tenemos que ir a hacer que el diablo nos devuelva nada. No, si perdiste la paz te la va a devolver el Señor. El Señor es el único que te puede devolver la paz, no el diablo. Y dijo así: porque nunca me profetiza cosa buena, sino que siempre mal. Y claro, ¿qué te iba a profetizar acá? Si eras malo, eras un perverso, un idólatra. ¿Qué te iba a profetizar el profeta de Dios si no era algo terrible? Y dice: este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat. Dice: no hables así, el rey. Porque a Josafat le dio un poco de vergüenza ajena de que dijera eso del profeta. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, vestido con sus ropas reales.
en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, todos los falsos profetas. Dice, y Sedequía, hijo de Kenaná, se había hecho cuernos de hierro. Este era uno de los falsos profetas. Y decía, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Se había hecho un amuleto. Se había hecho un amuleto. Y hoy eso lo vemos a veces, ¿no? Tomando amuletos en los altares, ¿no? Yo he visto a un pastor muy conocido con una espada. Con una espada, ungiendo o cortando con una espada. Dice que es la espada de David. Y este se hizo cuerno de hierro, como diciendo, profetizando, o sea, con estos cuernos los destrozará. Porque a veces agarramos cosas de la Biblia y decimos, soltamos los perros para que despedacen, soltamos esto, el torbellino de Jehová, la fiera del campo. Y hacemos cosas místicas. Y esto es misticismo. ¿Por qué? Porque esto solamente lo hace Jesucristo. Amén. Lo hace el Señor, lo hace el Espíritu del Señor, lo hace Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, lo hacía Él. Porque Él hablaba con su pueblo a través de los profetas, no con cuernos de hierro, con cuernos, hacemos así, que despedazamos. Yo he visto muchos cristianos haciendo señas como que despedazan, o que cortar, con una armadura, o con una armadura, o haciendo, es todo espiritual, hermano. Nosotros no podemos pelear con, es que no, nuestra fuerza. No puede haber réplicas. Claro. ¿Qué réplica de qué? De espada, de lanza. Quedamos como tontos, marionetas tontas. Y vergüenza. Vergüenza. Porque hacemos el ridículo, porque esto no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu. Amén. Y aquí veíamos a esto que decían, y de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube, le decían al rey, contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en tus manos, dice, en las manos del rey. O sea que los profetas le profetizaban lo que Acab quería escuchar. Pero también estaban haciendo una actuación, ¿para qué? Para que Josafat cayera en la trampa y lo acompañara. Porque te nombraban a Jehová. Jehová te lo entregará. Jehová dice. ¿Cuánto hemos escuchado en este tiempo? Jehová con dice. Esto mismo, saltando y haciendo no sé cuántas señas, y saltando y gritando, porque están tomados por el Espíritu Santo, y hablando en lenguas rarísimas, porque algunas ni se parecen a las lenguas que el Señor da a través del Espíritu, ¿no? Y como entran como en un trance, que se le dan vuelta a los ojos, ¿no es cierto? Y están ahí vestidos de gala, como estaban ellos vestidos de gala, con unos trajes impecables de colores, unos roles que valen $5,000, anillos de oro, alianzas de rubíes, no sé de cuántos, de diamantes, con unos zapatos lujosos, que con un zapato eso yo me compro un auto. Y montones de cosas así, ¿no? Y el profeta está ahí, y él camina el profeta y lanza profecía. No, tira bien, porque Dios te va a prosperar, Dios te los entrega, Jehová estará contigo, sube, Jehová dice, Jehová ha dicho. Aún en este tiempo hay profetas que dicen eso. Jehová ha dicho. Y Jehová no ha dicho nada, porque en este tiempo el que habla es el Espíritu Santo. Jehová en el Antiguo Testamento hablaba a través de sus profetas. Y se les presentaba a ellos el ángel de Jehová. Una cristofanía, Cristo mismo. En el Antiguo Testamento se les presentaba a ellos. Pero ahora muchos hablan del Padre y de Jehová. Jehová dijo, porque el Padre me dice. Falso profeta. Falso profeta. Y dice que profetizaban. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, al verdadero profeta, dice que había ido a llamar, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Le está diciendo el encargado de ir a buscar al verdadero profeta. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y que hables bien. Alianza. O sea, claro,
Este que lo envió el rey le dijo, mira, al profeta le dijo, mira, no digas algo en Claro. contra. No, porque se va a enojar el rey. Claro. Trae una profecía de Tengo que acorde a quedar bien. claro, trae una profecía de acorde a lo que él quiere. Y eso es lo que hay hoy. Amén. Exacto. Eso es lo que hay hoy. Acomodan las profecías para traer mensajes realmente de lo que están esperando. De lo que está esperando el pastor o la gente. Eso es lo que traen. Y a veces Dios prueba a los profetas, aquellos que se dicen ser llamados profetas del Espíritu Santo, Dios los prueba. Y dice que, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey. Y el rey le dijo, acá, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y yo decía, ¿cómo dijo esto? ¿Saben qué, hermano? Lo estaba cargando. Porque le estaba diciendo, voy a decir lo que vos querés escuchar. Tiene sentido el humor el profeta. Porque después lo vamos a ver más abajo, que era así. Era un sarcasmo del profeta. Lo dice así. Dice, seréis prosperados, pues serán entregados en vuestra mano. Entonces el rey, que sabía cómo era Micaías, le dijo, dice, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Porque sabía el rey Micaías, el rey acá, cómo era Micaías. Sabía. Y sabía que lo estaba cargando. Y se había enojado el rey. Porque el otro lo estaba cargando, lo estaba sobrando. Le estaba diciendo, te voy a decir lo que vos querés, así me voy tranquilo para mi casa. Y después que te maten en la guerra, porque realmente te mereces eso. Porque acá se merecía eso. Entonces, Micaías, con su sentido del humor más alto, dijo, he visto a todo Israel derramada por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. En paz a su casa. En paz a su casa. Ahí el profeta estaba diciendo lo que iba a pasar. O sea, el otro que hizo la verdad y se la estaba diciendo. Aquí le habló directamente, se la estaba diciendo. ¿Qué? Como ovejas sin pastor, ¿qué? Estaba diciendo que el pastor iba a morir, el rey iba a morir. Le estaba diciendo que el rey iba a morir. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había dicho yo, dice que no me profetizarais bien, que no me profetizaría bien sino mal. O sea, que él le dijo, viste, yo te dije, si traíamos a este, primero me cargó y después me terminó profetizando mal. No te dije yo, ¿para qué lo vamos a traer? Si no nos va a dar buena noticia. Entonces él dijo, oíd, este es Micaías. Pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Fíjense. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Acá el profeta seguía con su sentido del humor. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que él había visto una visión donde estaba Jehová sentado en su trono y estaba, dice allí, y que Jehová le preguntó a los que estaban con él, a sus consejeros, ¿desde cuándo Jehová tiene que preguntar algo para tomar una decisión? Nunca. Entonces el profeta lo estaba cargando otra vez, le estaba diciendo, está bien, ¿vos qué querés? ¿Querés un espíritu que te diga qué es lo que tenés que hacer? Dice que entonces, dice que salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré el espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Pues Jehová
ha hablado el mal contra ti. Dios puede hacer lo que quiere. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaía en la mejilla. El profeta, el falso profeta, el líder de los falsos profetas, le pegó y le dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Lo estaba cargando también, ¿no es cierto? Como diciéndole: ¿no viste por el Espíritu lo que venía? Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías, llevadlo, dice, a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirle al rey: así ha dicho así: poner a este en la cárcel, sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Él creía que iba a volver en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, le dijo el profeta de Dios, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oí. Esta fue una sentencia del profeta de Dios. Pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Gala. Fueron a pelear. O sea, lo que Micaías le dijo, que todo el pueblo oyera. Dice: si realmente esta no es profecía de Jehová, que no se cumpla. Si es cierto, se va a cumplir. Vamos a ver cómo el Señor ahora deja ir a la guerra. Deja ir a la guerra, ¿no es cierto? Deja ir a la guerra a Josafat, ¿no es cierto? Y entonces los manda a la guerra. Aquí estamos siempre en el mismo capítulo 18. Y vemos que el rey Micaías, el rey Acab, le dijo a Josafat. ¿En qué verso? El 18, verso 29. Y dijo el rey de Israel a Josafat. Miren, fíjense la maldad de este rey. Dice: yo me disfrazaré para entrar a la batalla, pero tú vístete con ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró a la batalla. Y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo: no peleen contra chico ni grande, sino busquen al rey, sino solo con el rey de Israel. Él quería matar a Acab. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat y lo vieron vestido de ropa real, le dijeron: este es el rey de Israel. Fíjense la astucia de acá para hacer matar al rey de Judá. Y la mentira donde se había embarcado Josafat por hacer alianza. Y si lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó a Jehová. Y sí, Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios de él. Los apartó Dios de él. Y pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas uno que andaba por ahí dando vuelta, un soldado cuando ya se iba, disparó uno el arco a la aventura. Una flecha. La última capaz que le quedaba. Disparó la flecha. Y dice: y esta flecha, ¿sabe dónde fue? Hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Entró por una endija, por un borde de la armadura. Y entonces dijo al cochero: vuelve la rienda y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde. ¿Y qué dice que pasó? Y murió. Fue herido de muerte. Fue herido de muerte. Murió al ponerse el sol. O sea que lo que el profeta Micaías le había profetizado era cierto. Lo de los pastores, que dijo: las ovejas andarán corriendo como si no tuvieran pastor. Dijo, ¿y qué le dijo? Vuélvanse a casa en paz, le dijo a la oveja, porque el pastor había muerto. Y él todo lo que le profetizaron los falsos profetas no se cumplió. Lo que le dijo un solo profeta del Señor se cumplió. Se cumplió lo que le dijo él. Si esto realmente no es cierto, dice: si tú volvieres en paz, le dijo el rey, Jehová no ha hablado por mí. Oigan todo el pueblo. La palabra de Dios se cumple. Amén. Y este fue el final.
Fue el final del rey. Y Josafat, rey de Judá, él sí volvió en paz a Jerusalén. Él volvió en paz a Jerusalén. Y entonces el rey Josafat siguió haciendo buena letra, pero había cometido un error, como ya habíamos hablado. ¿Cuál fue el error del rey Josafat? Haber hecho alianza como hizo su padre con el rey Acab. Haber hecho alianza que Dios no quería. Y su hijo, su primogénito, se casó con una de las hijas de Acab. Entonces, el rey Josafat muere, dice, y en su lugar va a reinar Joram. Vamos al capítulo 21. 6 y 7. Sí, vamos a leer desde el 1 en adelante y vamos a ir ¿Hasta qué parte? y lee hasta el final del 7. Dice, capítulo 21 de Segunda de Crónicas. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Amén. Amén. ¿Vio lo que pasó? Amén. ¿Qué hizo el hijo de Josafat, Joram? Cuando entra al trono mata a todos sus hermanos. No quería competencia. ¿Y por qué hizo eso? Si él podría haber vivido tranquilo, pero ¿a quién tenía de mujer? ¿Quién era la esposa de él? La hija de acá. La alianza que había hecho, él había aprendido bien. Seguro que al ser hijo de Josafat y estar casado con la hija acá, seguro que iba a la casa. Seguro que iba al reino del norte. Iba allí al reino del norte, seguro. Seguro que estaría con ellos. Estaría con ellos, dice. Y anduvo, dice Joram, en el camino de los reyes de Israel, no de los reyes de Judá. La alianza lo llevó a eso. Fíjense cómo toda acción tiene consecuencias. Asa hizo alianza con Asiria. Después, Josafat hizo alianza con Acab. Y no solamente ese tipo de alianza, sino que entregó a su hijo para que se case con la hija de Acab. Y seguro que Joram pasó tiempo mientras reinaban, ¿no es cierto? Josafat reinaba, pasó tiempo en la casa de Acab. Y fue adiestrado. Y fue metido en las cosas del reino de Israel. Se contaminó. Sí. Las alianzas contaminan, hermano, como lo contaminó. Mire, habían hecho lo bueno. Tanto Asa como Josafat habían hecho lo bueno, pero habían errado en pequeñas cosas, muy pequeñas cosas. Pero esas pequeñas cosas son lo que torcieron todo lo demás. Porque ellos se acostumbraron y vieron, mamaron lo que veían de sus padres, comieron eso. Y entonces a ellos les quedó eso grabado. Y después cometieron errores y fueron cada vez más grandes. Porque Josafat hizo la alianza con Acab y fue peor que su padre. Y aquí dice Joram de Judá, al estar casado con la hija de Acab, hizo lo malo. Hizo lo malo porque el pueblo entró en problemas, en discordias, en guerra. Empezó a haber persecución de vuelta. Empezó a haber problemas en el reinado de Judá, en el reino del sur, porque estaba la alianza esa con el reino del norte. Y Joram fue un mal rey, terrible,
8 años reinó, menos mal. Pero fue malo. Mató a todos sus hermanos. Y no solo a los hermanos, sino que mató a príncipes. Él no quería competencia, no quería que nadie le fuese a sacar el trono. Pero había ya una semilla de maldad en él, que había sido injertada por la alianza. Hermano, hay cosas que pueden llegar a enderezarse, pero hay otras que no. Y en su corazón ya estaba metida la maldad. Si yo le dijera a usted ahora que tengo aquí delante mío un dibujo de una vara derecha, una vara, y le diría a usted, hermano, a todos los que están, dibújeme una vara derecha y muéstremela. Y yo le puedo asegurar de que todas las varas serían iguales, porque es derecha. Pero yo le diría, tengo el dibujo de una vara torcida, dibújemela. Y ¿sabe qué? Yo creo que ninguno coincidiría. Todas las varas torcidas serían diferentes. ¿Por qué? Porque el diablo no trabaja de una sola forma. Trabaja de muchas con el pecado. Lo derecho es derecho porque es de Dios. Lo que es recto es recto. Una vara recta es recta. Pero una vara torcida puede estar torcida a la izquierda, a la derecha, abajo, hacia el costado. Cuando está torcido, puede tener distintas bifurcaciones. No siempre es igual. Entonces aquí, él se torció, sus padres se habían torcido un poco, pero él se torció para otro lado. Entonces no sabemos para qué lado va a apuntar, porque el pecado es así. El pecado tuerce, hermano, para un lado o para el otro. Y no es como cuando uno es recto. Lo que es recto es recto. Usted para una vara recta y es recta hacia arriba. Está hablando de la rectitud del cristiano, la rectitud de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Él, porque Dios es recto. Pero lo que es torcido y para distintos lugares. Y aquí el rey Joram había hecho lo malo. Y fíjense cómo sería de malo lo que había hecho. Que vamos a leer ahora el verso del mismo capítulo, el verso 12 y 13. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Y el 14 también. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Oh, tremendo. Juicio Pero tremendo. fíjense quién es el que le trajo la profecía. Elías. El profeta Elías le profetizó a un rey ¿de quién? De Judá. ¿Y sabe quién? ¿De dónde era profeta Elías? Del reino del norte, no de Judá. Cuando Dios quiere hablarle a alguien para que enderece sus pasos, no importa de dónde va a venir. Va a enviar a alguien. Dios va a enviar a alguien para que enderezarte tus pasos. Y no va a enviar a falsos profetas, no va a enviar a los 400 que le endulzaban los oídos. Elías le fue a profetizar a un pueblo, a un rey del pueblo que era enemigo de su pueblo. Pero era un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque aún en el reino del norte estaba el profeta Elías, el profeta Eliseo, y había otros muchos profetas que eran profetas de Dios. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Acab y a Elías cuando le profetizó y estaban los 400 profetas? ¿Quién eran esos 400 profetas? Eran falsos profetas. ¿Y estaba quién estaba? ¿Quién era la mujer de acá? Jezabel. O sea que había una escuela de turbación en el reino del norte. Y eso era lo que había mamado Joram. Joram había traído la idolatría del norte. Había metido en el reino de Judá otra vez la idolatría, lo que sus padres habían limpiado y habían sacado. Y habían sido casi perfectos, porque la palabra dice casi perfectos. Un pequeño error. Un pequeño error. Una pequeña zorra.
una pequeña mancha. Es como decimos nosotros, usted compra una lata de pintura blanca y usted tira una gotita de negro en la pintura blanca y ya no es blanca. Aunque sea mínimo. Ya pasa a ser gris. La mezcla. Y los padres de Joram habían hecho lo bueno ante Dios, pero habían tenido unas pequeñas fallas. Pero mire cómo las consecuencias que traen esas pequeñas fallas a futuro. ¿Por qué no se arrepintió Asa? ¿Y por qué no le pidió ayuda a Dios en su enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué Josafat no confió en Dios en vez de ir a pedirle ayuda y hacer alianza con Acab? ¿Por qué? Y a él le había profetizado a Josafat. Le había profetizado un profeta. Y él lo echó al profeta. Lo corrió al profeta también. No querían profecías donde le decía el error que había cometido. Y eso que el profeta le dijo que había hecho cosas buenas, le dijo, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro, o el vidente, un profeta, Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Le estaba diciendo de su alianza con Acab. Le avisó. Pues ha salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Pero fíjense, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra imágenes de acera y has dispuesto tu corazón de buscar a Jehová. Había disposición en Josafat de buscar a Jehová, pero ya había cometido el error. Se lo dijo el profeta. Se lo dijo el profeta. Y muchas veces Dios nos advierte. Es más, envía atalayas para que nos hablen y nos prevengan, ¿no? El rey Joram hizo lo malo y él cometió errores, pero no vino de golpe, porque los errores se vinieron cometiendo, pequeños errores se vinieron cometiendo por sus padres. Y ellos veían lo que sucedía. Y las malas alianzas y las malas decisiones de los padres llevaron a que esto sucediera. Por eso tú como padre, como madre, tienes que tener cuidado las alianzas que haces aún con tus hijos. O las alianzas que dejas hacer a tus hijos con otras personas. Acuérdate que los yugos que no son iguales, los yugos desiguales, es malo. ¿Se acuerdan lo que es el yugo? El yugo es lo que se le pone al buey para que puedan tirar juntos. Cuando un yugo es desigual, hay un buey que trabaja el doble. Y el otro trabaja liviano, porque no son los yugos iguales, no tiran los dos parejos. Y entonces aquí esto es lo que pasó, fíjense, vamos a leer del verso 15 en adelante, que es el que leíste, ¿no es cierto? El 15, sí, no, el 15 lo leíste, vamos a leer el 18 hasta el 19, 18 y 19. Dice, después de todo esto Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. O sea que ni siquiera total. Ni siquiera en su muerte. Ni siquiera en su muerte fue homenajeado como un rey, porque no lo desearon. O sea, no era un buen rey, no fue un buen rey, hizo alianzas extrañas. Hizo alianzas extrañas. Es tremendo. Y fíjense después, si usted sigue leyendo, Ocosías, el rey de Judá, también siguió el camino. ¿Por qué? Porque tenía... ¿Qué tenía el rey Ocosías? Cuando muere su padre, Joram, había una reina detrás de él que era la hija de Acab. La hija de Acab. O sea que esto no terminó. Si nosotros tuviéramos que seguir leyendo,
Podríamos Continúa. seguir la contaminación. Comenzó a reinar, dice, era 40 años y reinó, dice, 1 año en Jerusalén. Todo, o sea que todo fue contaminado por una mala alianza y una mala decisión. Por eso que toda acción tiene una consecuencia. Y las acciones las podemos recibir o no. Usted es dueño de su propia voluntad y usted puede decidir porque tiene libre albedrío, pero cada decisión suya no solamente lo va a afectar a usted y su entorno, sino va a afectar a las generaciones que vienen, así como fueron afectadas acá las generaciones, las malas decisiones, las malas alianzas. Amén. Las malas alianzas. Nosotros podemos encontrar montones de cosas en la Biblia que nos hablan de esto. Hay montones, montones. Dice que Dios nos terminó, no los terminó a Jorán y a su familia, porque él dice tenía que respetar la línea de descendencia del rey David hacia el Mesías. De no ser por la promesa, Lo hubieras terminado. y Dios estaría justificado, porque fue un mal rey. Pero Dios respalda su palabra, y Dios respalda su promesa, y dijo de que en la descendencia de David, el linaje de David, iba a venir el Mesías. Por eso que Dios no lo exterminó, por eso que Dios soportó a tantos malos reyes de Judá. Y por eso es que Dios muchas veces soporta a tantos malos cristianos. Porque sabe que atrás puede haber buena descendencia. Por eso es que Dios soporta aún a tantos malos profetas y a tantos malos pastores. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene misericordia. Y Dios ha hecho una promesa y no quiere que nadie se pierda, Amén. sino que procedan al arrepentimiento. Y así como Acab tenía 400 falsos profetas que le profetizaron delante de Josafat, y uno solo fue el que trajo la verdad. Hoy también vemos montones de falsos profetas que vienen solamente a profetizar lo bueno. ¿Y qué tipo de profetas son de que no van a advertir al pueblo? Porque si Acab hubiese hecho caso a la profecía que le trajo el profeta del Señor, no hubiese muerto. Porque él le dijo, mira, vas a morir si vas allá. Te va a pasar esto, no va a haber en éxito. El pueblo va a ser dispersado, dice, como ovejas sin pastor. Dios le había hablado y ellos no lo escucharon. Y hoy hay muchos que no escuchan a los verdaderos profetas de Dios, que no son aquellos que tienen grandes carteles y anuncian la llegada del gran profeta a la ciudad, donde la imagen que es la imagen de ellos. En ninguna parte dicen, va a hablar el Señor a través de un siervo, de un pequeño siervo de Dios. Amén. Y a veces en los carteles está gran siervo de Dios. No. Error. Pequeño hombre de un gran Dios. Porque eso es lo que somos, pequeños hombres de un gran Dios. Aquellos que se atribuyen todos estos títulos son falsos profetas, porque dicen Jehová dijo y Jehová no dijo nada. Aquí el profeta le dijo, mira, si tú vuelves en paz de esta guerra, entonces Jehová no ha hablado a través de mi boca. Y no volvió en paz, sino que murió. Y no solo eso, sino que él se disfrazó y lo mandó a Josafat vestido de ropas reales para que lo mataran al rey de Judá. Y él salir airoso. Y de uno que tiene una flecha a la marchanta, como decíamos nosotros, va y lo mata. ¡Qué casualidad! No es casualidad, sino que Dios cumple con lo que avisa, con lo que dice. Y Dios va a cumplir con toda su palabra. Por eso tienes que tener cuidado. ¿A quién te alías? ¿Qué alianzas haces tú y tu familia? Porque eso va a ser de pesar. Es lo que pasa hoy. A veces las personas, los jóvenes o las jovencitas, se enamoran y se casan. Y a veces se casan con un hijo de Acab, por no decir hijo del diablo. Que aparentemente parece creyente porque Acab había salido de las tribus, era de las tribus de Israel. Eran descendientes de Abraham. Conocían a Jehová.
En su tiempo habían dado en sus caminos, pero se fueron. Eran los reinos del norte. Y hoy muchos aparecen a pescar a las iglesias, a buscar jovencitas o jovencitos con apariencia de piedad y que adoran a Dios, levantan la mano y glorifican a Dios, pero solamente vienen en busca de la carne. Y a veces grandes ministerios que están preparados para ser levantados y por jovencitas o jovencitos que solamente han venido a sacarlos de ahí adentro y son hijos de... Y a veces permiten estas alianzas y estas alianzas llevan a la perdición y a la muerte, porque llevan a la muerte espiritual. Los terminan sacando del camino. Y muchos se llegan a casar y después llega a ser su vida familiar un desastre. Se terminan divorciando, peleando y dejan hijos por el camino. No, y a veces los aconsejan con quién se tiene que casar. O sea, eso también es los errores que se cometen con ese tema, de aconsejarles con quién se tienen que casar. Uno puede aconsejar por la palabra de Dios y tiene que decirle, mire, si te vas a buscar una compañera, ora. Que esa persona tenga una estabilidad en las cosas del reino. Frutos. Y que tenga frutos. Y entonces, después de orar, si Dios te da la confirmación, cásate. Pero muchos han tomado malas decisiones y hoy están fuera del camino. Y no fuera del camino, han arruinado a la familia porque se han divorciado, se han peleado con su esposa, con su esposo, han dejado hijos de por medio. Montones hay eso, ¿eh? Hay montones, pero montones. Por malas alianzas, por malas decisiones. El título de la prédica, toda acción tiene consecuencia. Tú eliges qué consecuencia quieres que sea, de bendición o de maldición. Tú lo eliges. ¿A quién aliarte? Amén. ¿A quién te vas a aliar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a buscar en tu enfermedad? ¿En tu problema? ¿En tu dificultad? ¿A quién vas a acudir primero? ¿Al brujo, al hechicero? Cuando estés en situaciones difíciles, ¿a quién vas a buscar? ¿A Egipto o a Acab para que te ayude con tus enemigos? ¿Con tus enemigos a quién vas a buscar? Tienes que buscar al único, al vencedor, a Jesucristo. No hagas como estos reyes que por no fracasos y murieron. Muchos se murieron con enfermedades por no consultar a Dios. Tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Porque cada decisión que tú tomes hoy vas a ver una consecuencia futuro. Tienes que sentarte, tienes que buscar de Dios y hablar con Dios en cada decisión que vas a tomar para no equivocarte y no arruinar no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos, amén, la vida de tus nietos, la vida de tus bisnietos, porque la bendición alcanza hasta la tercera y cuarta generación, pero también la maldición. Si tú caes en maldición, puedes hacer caer en maldición a tu familia. Y lo único que corta la maldición es el regreso a Cristo. Es volverse a Cristo. Porque ahí en la cruz del Calvario es donde terminaron las maldiciones. No las revuelvas, no las saques. No desclaves el acta de los decretos que no era contraria. Alíate con Dios. Con amén, el más grande. Amén. Debemos aliarnos con el más grande, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Norma. Amén. Esa es la alianza que tenemos que tener nosotros con Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Orad que la palabra yo cobro. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Dios mío, por esta palabra. Gracias, Señor. Hemos visto la vida de 3 reyes, Señor. Aunque 2 de ellos hicieron lo bueno, pero dice tu palabra, no fueron perfectos. Sí, Señor. Nadie es perfecto. Pero, Señor, esas pequeñas cosas que hicieron, Señor, los marcaron, los condicionaron. Sí, Señor. Porque desobedecieron, Señor, hicieron algo que tú no esperabas. Sí, y eso, Señor, llegó a marcar a su familia, a sus hijos, que terminaron, Señor, haciendo alianza con el enemigo. Y que los llevó a la ruina, Señor, y que sí, Señor,
Después vemos, Señor, el final de este rey, Señor. Señor, que terminó muriendo con una enfermedad terrible. Y aún entró su hijo, Señor, que tenía la ascendencia todavía de la sangre de Acab. Y fue un mal rey también, Señor, porque hizo lo malo, Señor, influenciada por su madre, la mujer de Joram, la hija de Acab. Mira hasta dónde llegó, Señor, porque alcanzó otra generación. Por eso las malas decisiones, Señor, alcanzan las generaciones futuras. Y por ahí puede ser para mal, pero nosotros podemos cambiar eso y hacerlo para bien. Si hacemos tu voluntad y nos volvemos a ti, buscamos tu dirección, Señor. Para no hacer alianzas con los hijos de Acab, sino hacer alianzas contigo, Señor. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra pueda alcanzar a todos aquellos, Dios mío, darle la claridad que necesitan. Si alguno está por tomar decisiones, que las tome, Señor, respetándote a ti y escuchando tu voz, Señor, buscando de ti, Señor. Yo te ruego, Dios mío, si han hecho alguna alianza y están a tiempo de romperla, rómpela. En el nombre de Jesús, ahora. Rómpela, hermano, rompe toda alianza con los hijos de acá, rómpela. No importa lo que te vayan a decir. No importa si te van a decir que faltaste a tu palabra. Rompe toda alianza con el diablo. Rompe toda alianza con el mundo. Rompe toda alianza con los hijos de Acab, porque traerán perdición para tu familia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Si vas a hacer alianza, que sea con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Si te vas a ligar a algo, que sea la cruz del Calvario. Y nada más que a eso. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Y yo te ruego que toda alianza con el enemigo se corte ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, y tú puedas traer un tiempo de renuevo, un tiempo de paz, como tuvo también, Señor, el rey Asa. Un buen tiempo, Señor, y que ellos puedan hacer lo bueno. Hacer tu voluntad, Señor. Señor, un tiempo de paz, Señor, de tranquilidad, Dios mío, en su familia, en su casa. Señor, yo bendigo a tu pueblo y bendigo tu palabra. Y te doy gracias, Sí, Padre. Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Oh Padre, Amén, en Señor. el nombre de Jesús, Señor, también Gloria pensaba a en ti, las Jesús. sociedades, Señor. Señor, también si no es tu voluntad, a veces cometemos errores, Señor, asociándonos, Sí, Señor, Señor. por trabajo, por Aleluya. tener un emprendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos des sabiduría. También, Señor, Oh, que también es santo, yugo santo. desigual, Padre. Señor, que realmente tú le puedas clarificar a mis hermanos, Señor, acerca Gloria de a tomar tu nombre, decisiones, Jesús. Señor, decisiones, Señor, futuras, decisiones, Señor, que, Sí, Señor. Señor, En que el va a haber nombre de consecuencias Jesús. si no eran tu voluntad, Aleluya, Señor. gloria No a solamente tu en nombre, nosotros, Jesús. sino en nuestros hijos, nuestra familia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, si hay alguna persona, Señor, que está escuchando, Señor, Oh, este santo mensaje, tu nombre, Señor, y Jesús. se quiere volver a ti, Señor, de sus malos caminos, Aleluya. Señor. Quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo Ahora, bueno, vuélvete, Señor. vuélvete a En Dios, el nombre de vuélvete a Jesús, Dios. repite conmigo, Señor Vuélvete a Jesús, Dios. Aleluya. yo reconozco Oh, santo tu que nombre, mis caminos no son buenos. Oh, aleluya. Señor, te pido perdón por todos mis pecados y por Sí, todas mis Señor. faltas. Señor, yo me arrepiento Sí, Señor. en este momento. Sálvalo, Señor. Y te pido que me limpies con tu Sálvalo, sangre, sálvalo, Señor, en este sálvalo. momento. En el nombre de Jesús, límpiame ahora, Oh, Señor. sálvalo, Señor. Quiero entregar mi vida a ti, Sálvalo, Señor. sálvalo. Te entrego mi corazón. Rescátalo, Entra Señor. en mi corazón a partir de En este el momento, nombre de Señor. Jesús. Para que tú puedas ser el Salvador que yo necesito Sí, en Señor. esta hora. Te entrego mi vida, te entrego mi hogar y mi familia. En el Anota nombre mi de nombre Jesús. en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo Ahora, en Espíritu este Santo, momento. llénalo. Renuncio En el a nombre este de mundo, Jesús. renuncio al diablo, Oh, a sí, toda Señor, alianza, en el a nombre todo de pacto Jesús. que he hecho con las tinieblas. En el nombre de Y me Jesús. acerco a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te entrego mi vida y te doy gracias. Señor, oramos por estas Oh, personas, los sí, bendecimos, Señor, Señor, los cubrimos Líbralos. con la oración, Señor. Líbralos, líbralos. Sálvalos en este Sálvalos, momento, Señor. sálvalos. Salva sus vidas, salva su Oh, familia. aleluya. Señor, ligamos al cuerpo de Cristo estas En el personas, nombre de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús. Y atamos Oh, todo rima poder de las sandara, tinieblas. matima, Cortamos ahora, Señor, En todo el nombre de juicio, Jesús toda de maldición. Nazaret.
todo aquello, Padre, que por mucho tiempo han estado atados, Señor, porque estaban lejos de ti. En el nombre de Jesús, Señor, los desatamos ahora, Padre, y los ligamos al cuerpo de Cristo a partir de este momento. Los bendecimos y soltamos la salvación de Dios sobre todos ellos. Te damos gracias, Señor, y oramos por las necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, seguimos orando, Padre, por la vida de Isabel, por todo cáncer intestino, Padre. Se seca ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Toda metástasis hepática, en el páncreas, en los ganglios, en el nombre de Jesús, los huesos, en el pulmón, en el nombre de Jesús, comienza, Señor, a secarse ese cáncer, Señor. Transforma las células, Señor, de malas a buenas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en el nombre también de Jesús. por la vida de esta joven, Señor, Victoria, Señor. Seguimos orando por su vida, Señor. En el nombre de Jesús, si es tu voluntad. Señor, si tú quieres sanar su vida, Señor, sánala, Señor, de todo cáncer cerebral, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes poder, Señor, para hacer milagros, Señor. Ahora, Espíritu Santo. Señor, salva a su familia, Señor. En el nombre de Jesús. Sálvalo, Señor. Señor, oramos también por la vida de Claudia, Señor. Señor, para que ese estudio que se va a hacer mi hermana, Señor, la semana que viene, Padre. Tú puedas aclarar, Señor, pueda traer un diagnóstico certero, Señor. Si tú no la quieres sanar antes, Padre, dale sabiduría a los médicos, Padre, para que puedan encontrar qué es lo que la queja a mi hermana, Señor. Tu mano poderosa estará sobre ella. También oramos por la vida de Susi, Señor. Señor, ella ha pedido oración por trabajo, santo, Señor. Sí, Señor. Abre puertas laborales para mi hermana, Señor. En el nombre de Señor, Jesús. Que algo ocurra, Señor, en estos días, Padre. En el nombre de Jesús. Tu mano poderosa estará sobre la vida de mi hermana, Señor. Trayendo, Señor, prosperidad en su casa y en toda su familia, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Nos estaremos viendo el día de mañana. También sábado. A las 19 horas, perdón. Amén. 19 amén. horas. Sábado 19 horas. Domingo 18 horas. Así que nos encontraremos mañana otra vez con este programa que es el Maná Diario. Amén. Los saludamos a todos en el amor de Cristo y los amamos. Gloria Amén. a Dios, los bendecimos, hermanos, que tengan una linda noche. Amén. Los buen amamos fin de semana. en gran manera y estamos con ustedes mañana. Si Amén. Dios así lo desea. Amén. Amén. Gloria a Dios.